Las imágenes son un tesoro. Así se despedía el ferrocarril de sus pasajeros en México. Fue el 14 de agosto de 1997, después de casi 100 años de que el tren conocido como La Guayaba, el cual estuvo funcionando de Ocotlán a Totonilco y de Totonilco a Ocotlán, se le dé en este momento la despedida. Son las 6:15 minutos, cuando el tren llega de Totonilco a esta ciudad de Ocotlán, haciendo su último recorrido. Con nostalgia podemos ver la última imagen de este tren diciendo adiós a sus pasajeros, saliendo de Apipilulco con rumbo a Iguala Guerrero. Y así se despedía de sus pasajeros el ferrocarril de San Luis Tampico, que pasaba por la estación San Bartolo y la estación Las Tablas. La historia del ferrocarril en México comienza en la primera mitad del siglo XIX, cuando el país recién independizado buscaba modernizar sus comunicaciones y transporte. El primer proyecto concreto fue el ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México, impulsado por Lucas Alamán en la década de 1830. Sin embargo, las dificultades políticas, económicas y técnicas retrasaron su construcción. Finalmente, el primer tramo ferroviario mexicano se inauguró el 16 de septiembre de 1850, uniendo la Ciudad de México con la Villa de Guadalupe, hoy conocida como Villa de Guadalupe Hidalgo. Más tarde, en 1854, comenzó a operar una línea en Veracruz que llegaba hasta El Molino, y el verdadero impulso llegó con el ferrocarril mexicano, que conectó el puerto de Veracruz con la capital en 1873, después de décadas de trabajos. Los ferrocarriles pronto se convirtieron en un símbolo de modernidad, pues reducían tiempos de viaje de semanas a solo días y facilitaban el comercio entre regiones antes aisladas. Con la llegada de Porfirio Díaz, presidente de México de 1876 a 1911, fue crucial en la expansión ferroviaria. Durante su gobierno se aplicaron políticas para atraer inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con el fin de construir nuevas vías. Entre 1876 y 1910, el crecimiento fue impresionante. En 1876, México tenía apenas 640 kilómetros de vías férreas. Sin embargo, para 1910, existían más de 19,000 kilómetros de vías. El general Porfirio veía el ferrocarril como una herramienta para unificar el territorio, impulsar la economía y atraer capital extranjero. Las vías conectaban minas, haciendas, puertos y centros urbanos con mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, también hubo consecuencias negativas, entre ellas que solo beneficiaban sobre todo a empresas extranjeras, aunque actualmente no ha cambiado mucho. Pero para Porfirio, el tren activaba y unía la economía mexicana. De hecho, la intención del plan del ferrocarril en el estado de Guerrero era que el tren llegara hasta Acapulco, pues el propio Porfirio Díaz trazó el proyecto. El mismo Porfirio inauguró las vías del tren en la ciudad de Iguala Guerrero en 1899, aún con la cantidad de problemas que ya tenía encima. La llegada del tren impulsó el desarrollo de varias actividades económicas en aquel estado, como la minería, la agricultura y la ganadería. Iguala, por ejemplo, experimentó un auge económico gracias a su conexión ferroviaria con la Ciudad de México. El ferrocarril contaba con estaciones fijas como Buenavista, Naranjo, Iguala, Cocula, Apipilulco y Balsas Sur. Desde la estación Balsas se podía acceder a Tierra Caliente y a centros mineros a través del río Balsas. Además, existía una conexión con Puebla a través del puente de Ixtla-Morelos. De acuerdo a documentos históricos, en 1892 se otorgó la concesión para atender la vía a la empresa estadounidense de Colorado México Investment, que operó bajo el nombre de Ferrocarril México-Cuernavaca y Pacífico, cuyo propósito era una conexión ferroviaria México-Acapulco. Pero solo se quedó en el recuerdo de lo que fue un gran proyecto, gracias a que estalló la Revolución Mexicana,
y las imágenes quedaron grabadas en las pocas fotografías que aún se pueden mirar con nostalgia de las vías del tren en Acapulco y un túnel inconcluso hacia finales de 1800. El proyecto era muy bueno, muy ambicioso. Sin embargo, tras varias derrotas del ejército federal contra las fuerzas revolucionarias lideradas por Francisco I. Madero, Porfirio Díaz firmó el Tratado de Ciudad Juárez y posteriormente se exilió en París firmando así su renuncia. Evidentemente, a los siguientes gobiernos no les interesó el proyecto. Tanto que el gobierno decidió privatizar el sistema ferroviario. Pero ¿cómo camina el ferrocarril en manos privadas? Que México pueda disponer de un ferrocarril eficiente, de un ferrocarril rápido, de un ferrocarril seguro, pero por sobre todas las cosas, de un ferrocarril rentable. La privatización de los ferrocarriles en México, a partir de 1996, representó uno de los procesos de transformación económica y estructural más profundos de la segunda mitad del siglo XX. Hasta mediados de la década de 1990, los ferrocarriles eran operados por Ferrocarriles Nacionales de México, una empresa estatal que desde su nacionalización en 1937 había sido símbolo del control gubernamental sobre una infraestructura estratégica para la integración territorial y económica del país. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, el sistema ferroviario enfrentaba serios problemas de infraestructura obsoleta, déficit financiero crónico, baja competitividad frente al transporte por carretera y un servicio de pasajeros cada vez más deteriorado. El gobierno de Ernesto Zedillo, periodo que cubrió entre 1994 y el año 2000, en el marco de las políticas de apertura y liberalización económica impulsadas desde los años 80, tomó la decisión de privatizar los ferrocarriles como parte de un programa de modernización y reducción del papel del Estado en la economía. Ernesto Zedillo fue quien promovió la reforma al artículo 28 constitucional. Para abrir el sector a la inversión privada, también se le dio luz verde a la Ley Reglamentaria del Servicio Público Ferroviario. En 1995, el Congreso aprobó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que abrió la puerta a la concesión de las líneas hacia empresas privadas nacionales y extranjeras. El modelo diseñado no implicaba la venta directa de la infraestructura, que permanecía como propiedad de la nación, sino la entrega de concesiones a largo plazo de 30 años, además de prorrogables, es decir, que el convenio de la concesión se podía alargar para que las empresas extranjeras se siguieran beneficiando. El acuerdo constaba de que estas empresas se encargaran del mantenimiento y modernización de las vías, trenes y servicios. En Ferrocarriles Nacionales de México nos hemos preparado para atenderle como se merece. Tenemos la experiencia. Trabajamos para su seguridad. En 1996 comenzó el proceso de licitación. El país se dividió en 3 grandes corredores ferroviarios. Ferrocarril del Noreste fue un proyecto adjudicado a un consorcio encabezado por Kansas City Southern y Transportación Marítima Mexicana, que conectaba el centro con la frontera de Nuevo Laredo. Ferrocarril Pacífico Norte, adquirido por Union Pacific en asociación con Grupo México, abarcaba gran parte del noroeste del país. Además, Ferrocarril del Sureste, mejor conocido como Ferrosur, también administrado por el Grupo México, operaba en la región del Golfo y sureste mexicano, que más adelante también fue tomado por Kansas City Southern. El Estado conservó una participación minoritaria en algunas concesiones, pero el control operativo pasó a manos privadas. En cuanto al costo de la concesión, son cifras inimaginables. La operación se llevó a cabo entre 1996 a 1998, cuando se le entregó la concesión a Ferromex, que pertenece a Grupo México, con un costo de $524.5 millones, según datos de 1997 del Instituto Mexicano del Transporte. Para quienes no sepan quién es Grupo México, es una empresa que además de ser la empresa ferroviaria más grande de México, también es la empresa minera más grande del país, quien fue la empresa responsable de la negligencia que provocó el accidente a los mineros que quedaron sepultados a principios del año 2006 en pasta de conchos en el agonizante gobierno de Vicente Fox. El gobierno de Zedillo también entregó la concesión por $1.400 millones a Transportación Ferroviaria Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries, por 30 años. En el momento de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, después de 1995,
Se estima que la empresa contaba con cerca de 42.000 empleados. Posteriormente, con la privatización y la reducción de personal, este número se redujo a poco más de 15.000. Las líneas concesionadas cubrieron 22.130 kilómetros de vía, el 84% de la red ferroviaria y el 95% del sistema ferroviario nacional. A finales de la década de los 90, el personal empleado era de 15.500 personas y se contaba con 1.220 locomotoras y 254.000 carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte. Hasta el año 2017, la infraestructura ferroviaria en México sumaba un total de 23.366 kilómetros de vía en operación, de acuerdo con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Uno de los efectos más inmediatos fue la suspensión del servicio de pasajeros en 1997, que se consideraba poco rentable y deficitario. A partir de ese momento, el ferrocarril en México quedó orientado casi exclusivamente al transporte de carga, particularmente de productos industriales, agrícolas y energéticos. Con la llegada del gobierno de Vicente Fox, periodo que abarcó entre el año 2000 hasta el año 2006, se abrieron nuevas esperanzas para los trabajadores ferroviarios. Hay que recordar que Vicente Fox fue el primer presidente de la alternancia democrática, o a menos eso se pensaba. Esto quiere decir que fue el primer presidente de México que no pertenecía al PRI, partido que había gobernado durante más de 70 años al país mexicano. Incluso muchos trabajadores que se habían quedado sin trabajo pusieron sus esperanzas en el nuevo gobierno. No obstante, se llevaron otra decepción. No se revirtió la privatización, sino que se consolidó el modelo. Aunque en un principio, durante su campaña había hablado de un cambio, y de hecho mencionaba estar en contra de la privatización en manos de extranjeros. Sin embargo, durante su gestión defendió la idea de que el capital privado traía inversiones necesarias para modernizar las vías, locomotoras y sistemas de control, al mismo tiempo que aumentaba la competitividad frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El sexenio de Fox se caracterizó por un mayor énfasis en la relación con los concesionarios privados y en la búsqueda de coordinación con las autoridades locales y portuarias para fortalecer la intermodalidad, que se refiere a conexiones entre trenes, carreteras y puertos. Sin embargo, hubo críticas porque el modelo de concesiones creó oligopolios regionales, con pocas empresas controlando tramos estratégicos, lo que limitaba la competencia. Es decir, había un monopolio. Además, se señaló que la desaparición del servicio de pasajeros afectó a comunidades rurales y ciudades medianas que quedaron aisladas. Pero las comunidades rurales no eran una prioridad en ese momento para el gobierno. Aquí había dos corrientes, los que defendían la privatización y los opositores. Los defensores del proceso argumentan que la privatización permitió revivir un sistema ferroviario que estaba al borde del colapso. Según datos de la época, la inversión privada en infraestructura superó con creces lo que el gobierno hubiera podido destinar, y la productividad del transporte de carga aumentó de forma significativa. México pasó a tener un sistema ferroviario de carga más eficiente, integrado a las cadenas de valor de América del Norte. En contraste, los críticos sostienen que el gobierno de Zedillo y la continuidad bajo Fox sacrificaron el interés social por el beneficio económico, al eliminar el transporte de pasajeros y al entregar activos estratégicos a empresas extranjeras. También se acusó al proceso de falta de transparencia en algunas concesiones y de favorecer a grandes corporaciones en detrimento del interés público. La privatización de los ferrocarriles en México, desde 1996, impulsada por Ernesto Zedillo y consolidada durante el gobierno de Vicente Fox, marcó un cambio estructural en la forma de concebir este medio de transporte. Mientras el modelo estatal representaba un ideal de integración nacional, el esquema de concesiones privadas transformó a los trenes en un negocio orientado principalmente a la carga y al comercio exterior. A 30 años de distancia, el debate sigue vigente. Para algunos, se trató de un ejemplo exitoso de modernización. Para otros, fue una pérdida del carácter social y estratégico del ferrocarril en la vida nacional. Hasta hace algunos años, antes de la llegada del Tren Maya, el Chepe era el único tren de pasajeros que existía en México, funciona como algo más simbólico que recorre los estados de Chihuahua y Sinaloa.